Buenos días. Buenos días, Ever. Buenos días, Melanie. Espero se encuentren bien. Buenos días, Yamilet. Buenos días, Daniela. Buenos días, Asenet. Bueno, espero se encuentren bien, jóvenes. Otro día más. Ya es viernes. Se fue muy rápido la semana. Entonces vamos a continuar. El día de ayer me quedé en lo que era la Edad Media, en el Manual de Teoría General de Turismo. Nos vamos a ir a la Edad Media, luego le dan vuelta y nos vamos a ir a donde dice el tercer parrafito, donde dice el dominio del Mediterráneo permitió lo que es el acceso a lo que eran las materias primas, que era muy importante porque para hacer algún producto pues, necesitamos la materia prima, ¿verdad? Necesarias, y esto era para que ellos pudieran incrementar la producción y a su vez un mercado para los productos occidentales. O sea, ellos veían la forma de prepararse, de tener todas las materias primas para poder producir y luego buscar dónde poder comercializar o vender sus productos. Y de esta manera se consolidó el poder de Venecia, Génova y Pisa, cuyas naves extendieron su influencia desde lo que viene siendo la costa española hasta Egipto. O sea, realmente fue un largo caminar. Ah, y con ello se hicieron famosas lo que eran las expediciones desde Venecia a Tierra Santa y las peregrinaciones por el camino de Santiago desde el 814 en que se descubrió la tumba del santo, fueron continuas pues, las peregrinaciones de toda Europa, creándose así mapas, mesones y aparte todo tipo de servicios para los caminantes. Aquí si se fijan, empieza algo nuevo. Vieron
lo del el camino a Tierra Santa, ¿verdad? Que hoy en día la mayoría de los católicos quieren ir a ese lugar. De hecho, es un lugar muy caro para ir, pero que vale la pena. Si estás muy metido con la religión, es un lugar que deben ir a conocer. En el mundo islámico, el Hajj o la peregrinación a la Meca era uno de los 5 pilares, o es uno de los 5 pilares del Islam que estaban obligando a todos los creyentes a esta peregrinación al menos una vez en la vida. Entonces, aquí creo que ya les había dicho que hay que marcar donde dice surge un tipo de viaje nuevo que vienen siendo las peregrinaciones religiosas. También algo que muy importante, lo de las materias primas para incrementar producción y saber dónde iban a poner los mercados, o sea, dónde iban a vender sus productos. Ahora nos vamos a lo que es la edad moderna, que esta edad moderna pues ha tenido un gran avance también. La edad moderna es el tercer periodo histórico entre los que se divide tradicionalmente lo que era la historia universal y que viene o está compro- comprendida entre lo que viene siendo el siglo XV y el siglo XVIII. Aquí cronológicamente alberga una etapa cuyo inicio puede fijarse en lo que fue la caída de Constantinopla en el año de 1453. O incluso también fue lo del descubrimiento de América, que fue en el año de 1492 y cuyo final puede situarse en la Revolución Francesa, que esta tuvo auge en el año de 1789. Aunque algunos entendidos pues marcan lo que es su fin en la década previa. O sea, esto es tras la independencia de los Estados Unidos que se llevó a cabo en el año de 1776. Ahora bien, en esta época, muchachos, se destacan los valores de la modernidad, o sea, lo que era el progreso, lo que viene siendo la comunicación y la razón. Y frente al periodo anterior, la Edad Media, que es generalmente identificado como una edad aislada e intelectualmente oscura. Aquí fue en este mismo lapso
de historia cuando surge el turismo en su mayor expresión. ¿Por qué? Porque es en el que las personas viajaban con fines tanto culturales, comerciales, medicinales y de esparcimiento. Aquí hay 4 tipos de turismo: culturales, comerciales, medicinales y de esparcimiento. Eso es muy importante porque ya hay un gran avance, ¿verdad? Ahora bien, después, debido a la muerte de 1500 peregrinos, eso fue en pleno viaje. Esto fue a causa de la plaga de lo que llamaron la enfermedad de la peste bubónica, que fue en Roma. Comienzan a aparecer los primeros alojamientos temporales con el nombre de hotel, que la palabra francesa que era designada para los palacios urbanos. Entonces, si se fijan, desde hace muchísimo tiempo, pues se empieza a ver las enfermedades que no había cura, o sea, que iban apareciendo y que siguen apareciendo hasta la actualidad, ¿verdad? Por decir, hace años también aquí en México estuvo mucho lo de la influenza. Y luego, bueno, el COVID. O sea, ha habido enfermedades donde se ha ido muchísima gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lógico, va avanzando el mundo, se crean nuevas enfermedades, que no hay cura, que hay que crear el medicamento para protegerlo, etcétera. Ahora bien, como las grandes personalidades viajaban acompañadas de su séquito cada vez más numeroso, pues era a veces, se hacía imposible alojar a todos en el palacio, por lo que se crearon estas construcciones. Aquí esta época también fue la época de lo que vienen siendo las grandes expediciones marítimas. De aquí también hubo viajes en barco. Esto es las grandes expediciones marítimas de españoles, británicos y aparte portugueses, que despiertan pues la curiosidad y el interés por viajar. Pero ya eso sería, como les digo, por vía marítima, que fue después, que fue también evolucionando y hoy en día vemos pues los cruceros, ¿verdad? Que son una gran, no sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar en crucero, es padrísimo, es padrísimo. Yo ya la tuve. No salió tan caro, realmente fue una oferta que agarré y es una experiencia padrísima. Y no se asusten, no se hunde, no, no se crean, sí se puede hundir. Como todo, el avión también se puede caer, cuando vamos en carretera puede chocar y te puedes matar, va, también. O sea, en todos lados hay accidentes. Ahora bien, si hablamos a finales del siglo XVII, aquí surge la costumbre de mandar a los jóvenes
aristócratas ingleses a hacer el Gran Tour. Y esto era al finalizar sus estudios. Y lo hacían con el fin de poder complementar su formación y de ir adquiriendo ciertas experiencias. Y este era un viaje de larga duración, que más o menos duraba entre 3 y 5 años, que se hacía para distintos países europeos y de ahí proceden lo que viene siendo la palabra turismo, turista, etcétera. ¿Me permiten un segundo, por favor? Ahora bien, muchachos. Entonces, ¿qué es turismo? Regresando a ver si podemos recordar un poquito. ¿Alguien me puede decir qué es la palabra turismo? ¿O qué se entiende por la palabra turismo? Así es correcto. Dicen por aquí actividades de ocio, muy bien. El descubrimiento de nuevos lugares es correcto. Visitar más de 24 horas un destino y menos de un año, o sea, de 365 días es correcto. ¿Y y a qué se le considera la palabra turista? ¿Qué es un turista? Así es. Es una persona que va a viajar a distintos lugares para conocer. Vamos, vamos muy bien. Entonces sí estamos comprendiendo un poquito todo esto. Ahora bien, luego nos dice que el Gran Tour es un viaje que era motivado y que era por la necesidad de instrucción de estos jóvenes aristócratas que en un futuro habrán de gobernar su país. O sea, los preparaban y luego querían llegar a gobernar su país. Del conocimiento in situ, o sea, de la grandeza de Roma, París o Atenas, y así como de los
debates en los cafés de los grandes centros termales. Aquí surgen otra vez los centros termales que hemos estado viendo en otras épocas. Los viajeros aquí deberían de aprender a saber llevar las riendas de un imperio como el británico. Y para algunos autores, este sería el auténtico fenómeno funcional de lo que viene siendo el turismo moderno, ya que surge un fenómeno revolucionario, que esto era en paralelo al resto de lo que eran las transformaciones que se dan en la ilustración. Ahora bien, también en esta época, jóvenes, hay un resurgir de los termas o de las termas que habían, o sea, en esas épocas habían decaído durante la Edad Media, y no solo se asistía a esos lugares por cuestiones médicas, sino que también se pone de moda el ir a esos lugares de manera de diversión. Y el entretenimiento en los centros termales, como por ejemplo en Bath, que viene siendo en Inglaterra, y también en esta época data lo que es el descubrimiento de lo que son los baños de barro. ¿Alguien de ustedes ha tenido esa experiencia ir a algunos baños de barro? Muy bien. Esperemos que algún día puedan ir a uno. Son muy buenos, eh, dermatológicamente, espiritualmente, todo sirve. Como remedio, esto era los baños de barro, perdón, no de barrio, de barro, era como una terapia o como de forma terapéutico. Y luego también empieza a ver a las visitas a las playas frías. Acuérdense que el agua fría es muy buena para el cuerpo humano. Aquí hablan de las playas frías que están en Niza, en Costa Azul, donde normalmente las personas iban a tomar los baños por prescripción médica, ¿verdad? O sea, también son medicinales esas aguas frías, no nada más el agua caliente. Hay gente que no soporta el agua fría, hace calor y como quiera se meten al agua caliente, o sea, no soportan el agua fría. Pero hay gente que no, hay gente que puede estar haciendo mucho frío, pero ya están acostumbrados a que su cuerpo, perdón, a que su cuerpo recibe agua fría. Ahora bien, en esta época del Mediterráneo, que diga, en esta época de de la edad moderna, van a marcar que se viajaban por fines culturales, comerciales, medicinales y de esparcimiento. Aquí empieza a aparecer también, o sea, lo van a marcar lo que es el hotel, los alojamientos temporales, que en ese entonces era el hotel, que eran los palacios urbanos, ¿verdad?
También aquí se desata mucho, se ve mucho lo del viaje, el Gran Tour, que también es muy importante. ¿Por qué? Porque después de hacer el Gran Tour, de ahí se derivan las palabras tanto turismo, turista, excursionista, etcétera. ¿Qué es el Gran Tour? Es un viaje, y así lo pueden poner, es un viaje que está motivado por la necesidad de instrucción de estos jóvenes aristócratas que en un futuro habrán de gobernar su país. Y luego también hay que marcar que aquí resurgen las termas, el descubrimiento de los baños de barro, que también hay que marcar como medio terapéutico, las playas de agua fría, y por qué iban a tomar los baños de barro y las playas frías por cuestiones médicas. Anteriormente era por cuestiones médicas, ya muchos lo hacen por una recomendación o para ver qué se siente, ¿verdad? Etcétera. Ahora vamos a empezar a ver lo que es la época, o bueno, la edad contemporánea, que aquí también hay un gran avance. Aquí en la edad contemporánea son los viajes de placer que tuvieron sus inicios en los últimos años entre el siglo XIX y lo que fueron los primeros del siglo XX. Aquí hubo grandes cambios en lo que era la sociedad. ¿Por qué? Había cambios en los estilos de vida, había cambios en la industria y también había cambios en la tecnología. Aquí se alteraba mucho lo que era la morfología de la comunidad, que hoy en la historia, hay en la historia momentos de cambios excepcionales y que aparte eran de enorme expansión. Ahora bien, si hablamos de que el siglo XIX, pues fue un testigo de una gran expansión económica. Y esto fue seguida de una revolución industrial y científica, incluso mayor en la segunda mitad del siglo XX. Ahora bien, aquí el turismo fue uno de los, fue el turismo, perdón, aquí el turismo fue uno de los principales beneficiarios para poder llegar a ser a finales del siglo XX lo que fue la mayor industria del mundo. Ahora bien, con la revolución industrial se consolida lo que es la burguesía, que volverá a disponer de recursos económicos y del tiempo libre para poder viajar. Y ahí también, en esta época, pues comienza a surgir lo que es el turismo de salud. Esto es muy importante. Y también
el turismo de montaña. ¿Alguien de ustedes ha viajado por salud? Que se hayan tenido que ir a la playa o a una ciudad más, a un rancho, a un lugar más tranquilo a descansar por cuestiones de salud. Ok, muy bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Ahora bien, han viajado, bueno, han ido a las montañas a escalar. Ok, no, muy bien. Va a ser también una experiencia buena en un futuro, ¿verdad? Ahora bien, aquí también se construyen en esta época contemporánea, también se construyen famosos sanatorios y clínicas privadas europeas. De hecho, muchos de ellos llegan a nuestros días como pequeños hoteles con encanto. Aquí también es la época de las aguas, de las playas frías, en Costa Azul, en Canal de la Mancha, etcétera. Y luego, en el año de 1841, Thomas Cook organiza lo que es el primer viaje organizado o planeado de la historia. Que esto es muy importante. Aquí al principio lo consideraron que fue un fracaso económico, pero se considera un rotundo éxito en cuanto a lo que ellos hicieron a precedente del paquete turístico. O sea, aquí fue donde se percató de las principales posibilidades económicas que había y que podría llegar a tener éxito esta actividad. Creando así, luego en el año de 1851, la primera agencia de viajes del mundo, que es Thomas Cook and Sons. Esta agencia de viajes fue la primera agencia de viajes que existió y tiene realmente poco de que se dio en bancarrota, o sea, ya no existe esa agencia de viajes, pero fue la pionera. Ahora bien, en el año de 1850, Henry Wells, que era otro importante dentro de la industria turística, y Williams Fargo fundaron lo que era American Express, que esa es la agencia más grande del mundo. Que inicialmente ellos se dedicaban al transporte de mercancías y que aparte posteriormente se convirtió en una de las agencias más grandes del mundo, que era lo que les decía. La primera agencia en existir fue Thomas Cook and Sons y la agencia más grande del mundo es American Express. Y esto surgió casi 10 años después de Thomas Cook, 9 años. Y así es como realmente ha evolucionado el turismo. Entonces, sí vimos un gran avance. Ahora bien, aquí de esta edad
van a marcar que los viajes tuvieron sus inicios en los años, en el siglo XIX y los principios del siglo XX. Y luego también que en el siglo XX el turismo fue uno de los principales beneficiarios, porque en el siglo XX llegó a ser la mayor industria del. Aquí también remarquen donde dice que se comienza a surgir el turismo de salud, el turismo de montaña, se construyen sanatorios y clínicas privadas que llegan a ser para nosotros como hoteles. Aquí también es importante remarcar que surge la época de las playas frías. Y luego también que en el año de 1841 Thomas Cook organiza el primer viaje. Y luego en 1851, que es la primera agencia que existió, o sea, la Thomas Cook. Y luego que en 1850 Henry Well y William Fargo se juntaron, ellos se dedicaban al transporte de mercancías y después crearon lo que es la agencia American Express. Eso sería lo más importante de esta época. ¿Qué les pareció la evolución o cómo fue cambiando lo de las etapas del turismo? Son muy parecidas todas, ¿eh? Si se fijan, casi todas hablan del comercio, de peregrinaciones, de los mercaderes, de los artesanos. ¿Por qué? Porque eso se sigue dando, ¿verdad? Entonces, y luego ya empezamos a ver un poco lo de salud, que también la gente se empieza a mover por cuestiones de salud. ¿Qué les pareció la etapa del turismo? ¿Ya aprendieron algo o no? Para el próximo viernes, así es. Al principio tenía tintes religiosos, así es. Era más de peregrinaciones, más de religión, así es. Y ya después fue más de placer, ¿va? Más ya de diversión. Ahora bien, para el próximo viernes me van a hacer una línea del tiempo. Oh, para este lunes les encargué, ¿cómo se llama? Las 7 maravillas del mundo antiguo, las 7 maravillas del mundo moderno, que lo explicaran a lo que vieron ustedes en las imágenes, ¿verdad? Y para el viernes, para el próximo viernes, tienen toda una semana para hacerlo. Van a hacer, van a crear ustedes una línea del tiempo de estas etapas, de las etapas del turismo. Ahí voy a revisar creatividad. O sea, quiero que ustedes hagan, diseñen, creen ustedes una línea del tiempo como ustedes quieran.